Ok, bueno, en el capítulo 6 hasta ahora nosotros hemos centrado nuestra atención en la primera ley de termodinámica que requiere que la energía se conserva durante un proceso. Eso es lo que hemos puesto atención en los primeros 5 capítulos. En este capítulo lo que vamos a hacer ahora es introducir, ¿verdad? Ah, la segunda ley de termodinámica, la cual afirma que los procesos ocurren en cierta dirección y que la energía tiene calidad así como cantidad. Esto es lo que nosotros hemos visto en los primeros 5 capítulos. Y ahora pues vamos entonces a introducir el concepto de la segunda ley. Un proceso no puede tener lugar a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. Es decir, que para que el proceso se dé, debo cumplir con estas 2 leyes. En el capítulo se introduce primero el concepto de lo que son depósitos de energía, los procesos reversibles e irreversibles, las máquinas térmicas, los refrigeradores y las bombas de calor, que no es más que un dispositivo que produce un efecto inverso a los aire acondicionados. Varios enunciados de la segunda ley están acompañados por una explicación de las máquinas de movimiento perpetuo y la escala de temperatura termodinámica. También introduciremos el ciclo de Carnot y se analizarán los principios de Carnot. Y por último, pues vamos a examinar la máquina térmica de Carnot y los refrigeradores y bombas de calor de Carnot, que no es más que el ciclo de Carnot inverso. Bien, estos serían los objetivos que vamos a tratar de cubrir en este capítulo. Bien, en el capítulo 4 y 5, nosotros aplicamos la primera ley de termodinámica o el principio de conservación de energía a procesos relacionados con sistemas cerrados y abiertos. Como se señaló en varias ocasiones en ese capítulo, la energía es una propiedad conservada y no sabe de ningún proceso y no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de termodinámica. Por ejemplo, una experiencia común es la que estamos viendo aquí. Tenemos una taza de café caliente, ¿verdad? Dejada en un lugar donde ese lugar es más frío que el café que contiene esa taza. Pasado un tiempo, vemos que el café, ¿verdad?, baja su temperatura a la temperatura del lugar donde se encuentra. ¿Sí? Este proceso satisface la primera ley, porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad de energía que gana a los alrededores. Así que la primera ley se cumple allí. Pero ahora veamos lo que sucede si ponemos el café, ¿verdad?, caliente en un lugar donde la habitación tenga una temperatura fría. Pasado un tiempo, podemos decir que el café se calienta más. ¿Esto es posible? ¿Estaría violando la primera ley? ¿Qué dicen ustedes?
Profe, Piensa, o sea que la taza de café está en una habitación más fría que lo que contiene dentro. ajá, se calentará, pasado un tiempo, se calentará más este café. No, no se calentará. Bueno, si la habitación es más fría, entonces el café, tengo entendido que el café va a buscar, va a ponerse en la misma temperatura en la que se encuentra la habitación. Ok, eso es ya, pero si ocurriría esto, que el café se volviera más caliente, ¿violaría la primera ley? Sí, no la cumple, porque Sí. está ganando energía, está ganando energía de calor en un ambiente en el cual no está proporcionando calor al cuerpo. Pero la ley de conservación de energía dice que la energía se conserva, ¿verdad? No se destruye, sino que se conserva. Cuando teníamos el café caliente, ¿verdad? El café perdió energía y ¿quién lo ganó? El ambiente, ¿verdad? Pero si lo hacemos al revés, ¿verdad? Si toda la energía que necesita el café para calentarse viene del ambiente, entonces yo no estaría violando la primera ley, porque toda la energía que perdió el ambiente la ganó el café. Entonces, no estaría violando la primera ley. Ahora, que se dé ese proceso naturalmente es otra cosa, ¿sí? O sea que, que del ambiente que está más frío, ¿verdad? Caliente el café, que está más caliente, eso no viola la primera ley siempre y cuando la misma energía que pierde el ambiente lo gane el café. No sé si explico. No estaría violando la primera ley. Ahora, que se dé ese proceso es otra situación. Por ejemplo, en el caso de esta resistencia, cuando yo le paso una corriente eléctrica a través de esta resistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la resistencia? Se calienta, ¿verdad? Ajá, se va a calentar. Se va a calentar. Entonces ella va a perder calor al ambiente. Ella va a transferir calor al ambiente. Ese es un proceso natural que se da. Y no estoy violando la primera ley, porque toda la energía que consume la resistencia, ¿verdad? Se va a transferir hacia el ambiente. Ahora, ¿qué sucedería si yo le aplico calor a la resistencia? ¿Se producirá corriente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ocurrirá que si yo le introduzco calor a la resistencia, por aquí se va a producir corriente? ¿Piensan ustedes que eso se puede dar? No se produciría porque se estaría sobrecalentando. O sea, habría como un corto, ¿no? No. O sea, yo le pongo, yo vengo y le pongo, si aquí hay una diferencia de voltaje, por aquí va a correr una corriente y va a producir calor. Ahora, el efecto inverso, quito el voltaje y le pongo una fuente de calor a la resistencia. ¿Se produciría entonces la corriente? Es la pregunta. No se va a producir, No, no se va a producir. ese proceso no se puede dar. El otro proceso es este que está acá abajo, ¿verdad? Yo tengo aquí, yo vengo y
y tengo una rueda de paleta que funciona mediante la caída de este peso, ¿verdad? La rueda va a girar cuando la masa desciende y entonces estas paletas que están aquí van a empezar a girar y al girar esas paletas van a producir, ¿verdad?, que dentro del recipiente empiece a agitarse el fluido y empiece a aumentar la energía interna, ¿sí? Ese es un proceso natural que se da al bajar el peso. Pero ¿qué sucede si entonces yo vengo y caliento el ambiente de donde está dentro de esta paleta? ¿Este peso subirá? Es la pregunta. Ese proceso no se puede dar. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes jóvenes es que cuando nosotros tenemos este tipo de procesos, los procesos van a tener una dirección, ¿sí? Van a tener una dirección natural, ¿no? Y que para que se satisfaga o para que se den los procesos, debemos tener siempre el cuidado de que se cumpla con la primera y la segunda ley de termodinámica. ¿Sí? Los procesos ocurren en una cierta dirección y no en dirección contraria. Por ejemplo, para que un proceso se dé, ¿verdad?, yo debo cumplir con la primera ley, o sea, este switch que está aquí debe estar cerrado, y la segunda ley también tiene que estar cerrado para que el proceso se dé. Si uno de estas leyes o estos interruptores está abierto, el proceso no se puede dar, ¿verdad? No se puede dar porque no se está cumpliendo con la primera y la segunda ley. La segunda ley puede ser usada para identificar las direcciones de los procesos. La segunda ley de termodinámica no se limita a identificar la dirección del proceso. También afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. La primera ley se relaciona con la cantidad de energía y las transformaciones de la energía de una forma a otra sin considerar su calidad. Conservar la calidad de la energía es una cuestión importante para los ingenieros y la segunda ley provee los medios necesarios para determinarla, así como el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. La segunda ley de la termodinámica se usa también para determinar los límites teóricos en el desempeño de un sistema de ingeniería de uso ordinario, como las máquinas térmicas, los refrigeradores, así como predecir el grado de terminación de las reacciones químicas. La segunda ley está también estrechamente asociada con el concepto de la perfección. De hecho, la segunda ley define la perfección para los procesos termodinámicos. Se puede usar para cuantificar el nivel de perfección de un proceso y señalar la dirección para eliminar eficazmente las imperfecciones. Estos serían los principios, los principales usos de la segunda ley. Bien, para eso entonces, ¿verdad?, la segunda ley de termodinámica se usa también para determinar los límites teóricos. También vamos a utilizar este concepto para empezar a definir lo que se conoce como depósitos de energía. Se define un depósito de energía como un cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande, que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio en la temperatura. En la práctica, los grandes cuerpos de agua
sea, como los océanos, como los ríos, como los lagos, como la atmósfera, son considerados, ¿verdad?, como depósitos de energía térmica. Pero si nosotros, por ejemplo, lo vemos a nivel micro, ¿no? Podemos decir, nuestra habitación, ahora mismo yo pongo una taza de café caliente dentro de mi habitación y puedo decir que la temperatura de mi habitación no se ve alterada significativamente porque la taza de café estaba caliente, ¿verdad? O sea que la atmósfera, ¿verdad?, de nuestro planeta constantemente, ¿verdad?, está recibiendo energía térmica de muchas fuentes. Por ejemplo, pero la temperatura, ¿verdad?, de ese depósito, que es la atmósfera, no se ve alterada significativamente. Aunque, pues ya conocemos que hay un problema, pues, del efecto de invernadero, que sí se ve el efecto en los glaciares debido al pequeño aumento de la temperatura que tiene nuestra atmósfera. Pero desde el punto de vista termodinámico, nosotros podemos decir que la atmósfera, ¿verdad?, que los ríos, que el mar, que los lagos son depósitos de energía térmica. ¿Sí? Bien. Nosotros entonces vamos a tener, ¿verdad?, como vimos aquí, vamos a tener una fuente de energía y un sumidero de energía, ¿sí? Vamos a tener una fuente que es la que suministra la energía para que de alguna manera nosotros podamos transformar esa energía, ¿verdad?, en un trabajo útil, ¿verdad? Y lo que una vez aprovechada esa energía, entonces es parte de esa energía, ¿verdad?, es vertida, ¿verdad?, en un sumidero, ¿no?, en un sumidero que puede ser, pues, el océano, o puede ser un lago, o puede ser un río, o puede ser el ambiente. Ese dispositivo que aprovecha esa energía, ¿verdad?, de esa fuente de energía, es lo que nosotros vamos a conocer como las máquinas térmicas, ¿sí? Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas de la siguiente manera. Reciben calor de una fuente de temperatura alta, que puede ser energía solar, que puede ser un horno de petróleo, puede ser un reactor nuclear, o puede ser cualquier fuente de energía térmica, ¿verdad? Y convierten parte de ese calor en trabajo, ¿verdad? Por lo general en forma de un trabajo de rotación. Luego rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, pueden ser los ríos, puede ser un lago, etc. Y esa máquina, ¿verdad?, va a operar en un ciclo termodinámico, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de una máquina térmica, que no es más que una planta de potencia de vapor. Aquí tenemos, ¿verdad?, ustedes observan aquí que esto es un ciclo termodinámico.
¿sí? Tenemos una energía, una fuente de energía que entra a esta caldera. Esa fuente de energía puede ser eléctrica o puede ser de combustible fósil, ¿no? Por ejemplo, la caldera puede ser eléctrica o puede ser combustible, puede ser búnker, puede ser diésel, cualquier combustible fósil, ¿verdad? Y dentro de la caldera se produce un proceso que hace que la temperatura del fluido que va por este ciclo aumente, ¿no? Ese fluido, ¿verdad?, absorbe esa energía y es transferido entonces a una turbina, donde en la turbina, pues, ya sabemos su característica de producir trabajo, ¿verdad? Ese trabajo es aprovechado, pues, por un generador, y ese generador entonces puede producir electricidad. Luego, lo que sobre o lo que sale de la turbina, el vapor que sale de la turbina a baja energía, entonces entra a un condensador, donde ese condensador entonces, ¿verdad?, transfiere ese calor a un sumidero, que puede ser la atmósfera, o puede ser el mar, o puede ser un lago. Luego, ese vapor de baja energía, ¿verdad?, es condensado dentro del condensador, perdió calor y entonces es bombeado, ¿verdad?, nuevamente a la caldera, donde se inicia nuevamente el ciclo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar aquí, hay un calor, una energía que entra, esa energía se aprovecha en trabajo y parte de esa energía se pierde. Entonces, Q viene siendo el calor de entrada, que es la cantidad de calor suministrada al vapor en una caldera desde una fuente de temperatura alta. En este caso, ellos están hablando de un horno, ¿no? Q de salida viene siendo la cantidad de calor rechazada del vapor en el condensador hacia un sumidero de temperatura baja, que puede ser la atmósfera, puede ser un río, puede ser el mar, etc. Y W de salida, ¿verdad?, de salida es el trabajo, la cantidad de trabajo entregada cuando el vapor se expande en la turbina. Y W de entrada viene siendo la cantidad de calor requerida, perdón, de trabajo requerida para que la bomba pueda comprimir, ¿verdad?, y aumentar la presión del agua que va hacia la caldera. En este caso, entonces, el trabajo neto de salida viene siendo el calor, el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. El trabajo de salida es el trabajo generado en la turbina y el trabajo de entrada es el trabajo requerido en la bomba. Y este sería entonces, ¿verdad? Esto que está aquí viene siendo lo que se conoce como una máquina térmica, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien, esto que está aquí, que estoy señalando, ¿verdad?, es lo que ustedes ven aquí como un círculo gris. Eso, ¿verdad?, es lo que representa la máquina térmica. Se le suministra energía, se extrae energía y se deposita lo que sobra de esa energía que entró a un sumidero. Esto es lo que se conoce como las máquinas térmicas. Existen entonces diferentes tipos de rendimientos de esas máquinas térmicas, ¿verdad? Las máquinas térmicas, la eficiencia de una máquina térmica es
un número que nos dice a nosotros qué tanto nosotros aprovechamos la energía que estamos suministrando. En este caso, la eficiencia se define como la salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. Por ejemplo, el trabajo neto que sale aquí sería el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, entre la energía térmica de entrada, ¿verdad? El trabajo neto también yo lo puedo calcular como el calor de entrada entre el calor menos el calor de salida. Así que si yo sustituyo esta ecuación acá arriba, entonces me va a quedar Q de entrada menos Q de salida entre Q de entrada. Dividiendo me queda 1 menos Q de salida entre Q de entrada, que es el calor, la eficiencia térmica de una máquina térmica, ¿verdad? Si lo vemos utilizando la nomenclatura esta, el Q de salida sería QL y el Q de entrada sería QH. Entonces sería 1 menos QL entre QH. ¿Sí? Algunas máquinas térmicas pues funcionan más eficientemente que otras, ¿no? Todo eso depende pues del fabricante de esa máquina térmica. Por ejemplo, si un fabricante fabrica una que aprovecha mejor el vapor, ¿verdad? Tenemos que la eficiencia de esa máquina térmica sería mucho mejor que otra. Eso lo podemos ver en esta figura. Aquí ustedes tienen una fuente, ¿verdad?, de energía que produce 100 kilojoules, ¿verdad? Tienen una máquina aquí térmica y tengo otra máquina térmica acá, ¿verdad? Esta máquina térmica, la número 1, ¿verdad?, produce 20 kilojoules de trabajo neto y se pierde 80 kilojoules, ¿verdad?, de energía. Y esta máquina que está acá, ¿verdad?, produce 30 kilojoules y se pierde 70 kilojoules de energía. Si yo divido 20, ¿verdad?, entre 100, me va a quedar una eficiencia de 20%, ¿verdad? Y si yo divido aquí 30 entre 100, me va a quedar una eficiencia de 30%. Significa que estas dos máquinas, aunque trabajan, ¿verdad?, con la misma fuente de energía, la eficiencia de cada una de ellas es diferente. O sea que yo estoy aprovechando el 20% de esos 100 kilojoules de energía que está entrando en la máquina 1. Y en la máquina 2 yo estoy aprovechando el 30% de esos 100 kilojoules que entran a esa máquina térmica. Y eso se debe pues a que los elementos que forman esa máquina térmica posiblemente sean más eficientes uno con respecto al otro. Bien, ¿preguntas? Bien, entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Esta máquina térmica, entran 100 megajoules, ¿verdad? Se generan 55 megajoules y se pierden 45 megajoules, ¿verdad? ¿Cuál sería la eficiencia aquí? ¿Quién me puede decir? Yo lo puedo hacer de dos maneras. Divido 55 entre 100, ¿verdad? Y eso me va a dar, entonces, la... 0.55, profe. Correcto, 55%. Dividiendo 55 entre 100. Ajá, 55 entre 100. Pero también tú lo puedes hacer utilizando esta fórmula que está aquí. 1 menos 45 entre 100. ¿Sí? Te da 0.45
menos 1 te da 0.55, ¿verdad? O sea que tú puedes hacer calcular la eficiencia utilizando esta fórmula o utilizando esta fórmula. ¿Me explico? Bien, es posible ahorrar Q de salida, ¿verdad? Si yo tengo que esta cantidad es mucho menor, si yo logro que esa cantidad sea menor, ¿verdad? Yo voy a obtener entonces un número menor aquí y por lo tanto la eficiencia va a aumentar. O sea, la pregunta que hace ¿es posible ahorrar Q de salida? En cierta central eléctrica, el vapor, el condensador, es el dispositivo donde grandes cantidades de calor de desecho se rechaza hacia los ríos, lagos y atmósfera. O sea, en este condensador, por aquí viene ese vapor de baja calidad, ¿sí? Baja calidad. Entonces, por aquí, este es un intercambiador de calor que ya nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Por aquí entra agua que viene de un río o viene de un lago, ¿verdad? Esa agua viene fría, ¿verdad? Y a medida que pasa a través de la carcasa del intercambiador, ¿verdad? Gana el calor que trae este vapor. Entonces esa temperatura va a aumentar la temperatura de esa agua. Esa temperatura con que sale el agua aquí debe estar, debe tener un cierto nivel, porque si esa temperatura es muy alta y la vertimos a un lago o al mar o a un río, entonces podemos producir, ¿verdad? Daño a la fauna de ese lugar, ya sea de un río, de un lago o del mar, porque pues los peces pueden morir debido a que la temperatura con que está saliendo del condensador es muy alta. Así que hay que tener también ese tipo de consideración. Es posible sacar el condensador de la central y ahorrar toda esta energía de desecho. O sea, es posible que, bueno, si nosotros no queremos perder calor, entonces lo que hacemos es que llevamos este calor directamente a la bomba, ¿verdad? Y no perdemos este calor. ¿Es posible hacer eso? Bueno, eso no es posible. Porque el proceso de rechazo del calor en el condensador, sin este proceso, entonces el ciclo no estaría completo. El requerimiento de una máquina térmica intercambia calor con lo menos 2 depósitos para operación continua, conforman el fundamento para la expresión de Kelvin Planck, de la segunda ley de termodinámica, el cual analizaremos ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda ley de termodinámica, el enunciado de Kelvin Planck dice que es imposible que un depósito que opera en un ciclo, que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Es decir, que esta máquina térmica que está aquí, ¿verdad? No funcionaría si está de esta forma. O sea que todo el calor que yo recibo de esa máquina, ¿verdad? Lo transforme en trabajo. Eso significaría que el calor de rechazo sería 0. Por lo tanto, esa máquina entonces tendría una eficiencia del 100%. Y en la realidad no existe ningún dispositivo, ¿verdad?, mecánico que funcione al 100%, debido a que siempre va a haber pérdidas. Entonces, Kelvin Planck
¿verdad?, nos indica que es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo, o sea, en una máquina térmica, reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Por esa razón, nosotros no podemos decir que vamos a eliminar el condensador de una máquina térmica, porque entonces estaríamos violando el enunciado de Kelvin Planck. Y estaríamos diciendo que la eficiencia de esa máquina, ¿verdad?, sería el 100%. O sea, esto que está aquí y esa máquina funcionaría al 100%. Eso significa que esa máquina, ¿verdad?, dentro de los dispositivos que están la turbina, la bomba, las tuberías, las válvulas, en ningún dispositivo habría pérdida, ¿verdad? Y eso es imposible. Siempre va a haber pérdida dentro de un dispositivo. Por lo tanto, entonces, nosotros no podemos, ¿verdad?, tener un dispositivo que funcione de esta manera. Y eso es lo que nos está indicando el enunciado de Kelvin Planck. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. O bien, para que una central eléctrica opere, ¿verdad?, el fluido de trabajo debe intercambiar calor con el ambiente, así como con el horno. La imposibilidad de tener una máquina térmica con 100% de eficiencia no se debe a la fricción u otros efectos de disipación. Es una limitación que se aplica a las máquinas térmicas ideales y reales. Una máquina térmica real funciona, ¿verdad?, con una eficiencia térmica menor del 100%. Una máquina térmica ideal, ¿verdad?, ideal, pudiera funcionar con una eficiencia del 100%. Pero en la realidad eso no existe. Todas las máquinas funcionan con una eficiencia menor a 1. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, veamos este ejemplo. Se transfiere calor a una máquina, ¿verdad?, una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Ok, el trabajo neto se calcula como QH menos QL. O sea que sería 80 menos 50, serían 30 megawatts, que es lo que yo estoy, ¿verdad?, obteniendo de estos 80 megawatts que están entrando a esa máquina térmica. Y la eficiencia, entonces, sería 30 megawatts, que es lo que sale de aquí de trabajo neto, entre, ¿verdad?, 80 megawatts, y eso me va a dar una eficiencia de 37.5% o 0.375. Es la eficiencia térmica con que trabaja esa máquina térmica. ¿Preguntas?
Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que la red me estaba fallando y no pude escuchar lo que mencionó, la explicación. Ok. En el ejemplo este me están diciendo que se transfiere calor a esta máquina térmica de un horno, ¿verdad? Y ese calor es de 80 megawatts. Y que se rechaza calor de esa máquina térmica hacia un río, ¿verdad? De 50 megawatts. Entonces me piden cuánto sería el trabajo neto aquí. El trabajo neto aquí sería entonces el calor suministrado menos el calor rechazado, que sería 80 menos 50, que sería 30 megawatts, es el trabajo neto generado aquí. La eficiencia de esa máquina térmica entonces sería el trabajo neto entre el calor suministrado, que sería 30 entre 80, que es 37.5%. Esta sería una manera de calcular la eficiencia. Y la otra sería, ¿verdad? 1 menos QL entre QH. ¿Sí? QL, que sería 50 entre 80, eso da, ¿cuánto? 50 entre 80, eso me da 0.625. A eso le resto 1 y me va a quedar 37.5, o sea, el mismo valor este que está aquí. O sea que yo puedo calcular la eficiencia de esta manera o simplemente decir que la eficiencia es igual a 1 menos QL entre QH. ¿Sí? Entre menor es lo que pierdo, mayor es la eficiencia. ¿Sí? Entre menor es lo que yo pierdo aquí, ¿verdad? Mayor es la eficiencia de esa máquina. Eso significa que estoy aprovechando, ¿verdad? De una manera más eficiente la energía que yo estoy suministrando. ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Anoten allí para ver si ustedes lo pueden calcular. Un motor de automóvil tiene una potencia de salida de 65 HP. Un motor de un automóvil tiene una potencia de salida de 65 HP. Si la eficiencia térmica es el 30%, si la eficiencia térmica es del 30%, determine cuánto combustible consume ese motor. Si el poder calorífico del combustible es de 19.000 BTU por libra masa. ¿Cuándo BTU eran? ¿29.000 qué? 20.000 BTU por libra masa. Ese es el poder calorífico del combustible. Profe, ¿cuánto vale un HP? ¿Ah? ¿A qué equivale un HP? A 2.545 BTU por hora.
¿Cuánto les dio? Dio 27.57 libras masa por hora. Me dio 29.02. 29.02. Ajá, 29. ¿Cuánto utilizaste de calor poder calorífico? Era 19.000, ¿no? 19.000. Sí, sí. $29.02. Exacto. Correcto. Ok. Lo primero que tenemos que calcular es el QH, ¿verdad? QH es igual entonces a W neto entre la eficiencia. ¿Sí? El W neto era de 65 HP, ¿verdad? Y la eficiencia era de 30%. Así que eso daba 65 entre 0.3, eso me daba 216.67. Y eso entonces lo multiplico por 25.45, me va a dar entonces la cantidad de calor suministrado en BTU por hora, ¿verdad? Entonces, ese calor, ¿verdad? Yo lo igualo al poder calorífico del combustible, que era 19.000 BTU por libra masa. Entonces, divido esa cantidad entre 19.000 y me da entonces que el flujo másico de combustible que yo necesito, ¿verdad? Para generar 65 HP en ese motor es de 29.02 libramasas por hora. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, esto sería entonces, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las máquinas térmicas. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los refrigeradores y bombas de calor. ¿Sí? En antes, cuando hablábamos de la taza de café, esta taza de café, decíamos, bueno, si yo tengo una taza de café en un ambiente frío, ¿verdad? Pasado un tiempo, la taza de café va a llegar a la temperatura del ambiente frío o a un promedio, ¿verdad? Un equilibrio entre la temperatura del ambiente y la temperatura del café. Cuando se llega a esa temperatura de equilibrio, se dice que ya no hay transferencia de calor, porque se llegó al equilibrio térmico. Ahora yo les decía, bueno, ¿qué sucede si yo tengo una taza de café, ¿verdad? Y esa taza de café está en un ambiente frío y pasado un tiempo esa café se vuelve más caliente. Entonces eso lógicamente no se puede dar naturalmente,
no se puede dar porque el proceso tiene una dirección. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo entonces, ¿verdad? Esto, yo tengo una bomba de calor, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una bomba de calor? Pues una bomba de calor es un dispositivo que produce calefacción, o sea, que produce un efecto inverso al de un aire acondicionado, ¿verdad? Yo tengo un espacio frío, ¿verdad? Que puede ser el ambiente, y tengo un espacio que yo quiero calentar, que puede ser la casa, dentro de una casa, un hogar. Entonces yo extraigo, ¿verdad?, calor del ambiente frío y lo introduzco entonces a una habitación. Eso es lo que se conoce como bomba de calor. El refrigerador lo que hace es lo inverso. Yo tengo una habitación, ¿verdad?, que yo quiero enfriar. Entonces, de esa habitación, ¿verdad?, yo extraigo calor, y ese calor, ¿verdad?, entonces es llevado a un condensador, donde en ese condensador entonces vierto ese calor al ambiente, que es el efecto que conocemos de aire acondicionado, ¿verdad? Yo tengo un dispositivo que se conoce como compresor, un dispositivo que se conoce como condensador, que no es más que un intercambiador de calor, un dispositivo que es una válvula de expansión, otro que se conoce como evaporador, que también es un intercambiador de calor, pero el evaporador y el condensador trabajan a temperaturas diferentes. Y dentro de ese ciclo, ¿verdad?, entonces es lo que fluye una sustancia de trabajo que se conoce como refrigerante, que nosotros pues vamos a conocer o ya conocemos las propiedades del refrigerante R134A, que es el que hemos estado utilizando en nuestro problema hasta ahora. Bien, la transferencia de calor en un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de temperatura alta requiere un dispositivo especiales llamados refrigeradores. Los refrigeradores, como las bombas de calor, son dispositivos cíclicos. El fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se conoce como refrigerante. El ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia es el ciclo de refrigeración por compresión, por vapor, en el que intervienen 4 componentes principales: un compresor, 2 intercambiadores de calor y una válvula de expansión. ¿Sí? Estos serían los dispositivos básicos de un refrigerador o de una bomba de calor. Recuerden que la bomba de calor produce el efecto inverso a un refrigerador. ¿Sí? Bien. En este tipo de dispositivos ya no vamos a hablar de eficiencia térmica. Ahora vamos a hablar de un coeficiente de desempeño, o sea, el COP. La eficiencia de un refrigerador se expresa en términos de este coeficiente de desempeño, ¿verdad? Cuando es refrigerador se conoce como COPR, y cuando es una bomba de calor se conoce como el COPHP. ¿Sí? El COPR es para el refrigerador y el COPHP es para la bomba de calor. El COP se define como la salida deseada entre la entrada requerida. En este caso, la salida deseada es el QL, ¿verdad? Y la entrada requerida es el trabajo que está entrando, el que se requiere aquí, ¿verdad? Eso sería el COPR, ¿verdad? El trabajo neto entonces puede ser QH menos QL.
si dividimos, si sustituimos ese trabajo neto como QH menos QL, entonces me va a quedar como 1 entre QH entre QL, QH entre QL menos 1. Y ese sería el COPR para una máquina refrigeradora. ¿Sí? Para una bomba de calor, entonces el COP-HP sería la salida deseada. En este caso, ¿qué es lo que yo deseo? QH. ¿Y qué es lo que yo requiero? Trabajo neto. Entonces sería QH entre el trabajo neto o QH menos QL, y me va a quedar que el COP-HP es igual a 1 sobre 1 menos QL entre QH. Y esto sería entonces el COP para una máquina de bomba de calor. El COP de una bomba de calor es igual al COP de una máquina refrigerante más 1, ¿verdad? Eso sería entonces el COP. Bien, ¿qué nos dice entonces antes de llegar allá? ¿Qué nos dice la segunda ley de termodinámica del enunciado de Clausius? El enunciado de Clausius nos dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que se produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo a menor temperatura a otro de mayor temperatura. O sea, el enunciado establece que es imposible que exista una máquina, ¿verdad? Una máquina como esta, que todo el calor que entre, ¿verdad? Todo el calor que entre a esa máquina sea transferido al ambiente, sin que haya una energía, ¿verdad?, para poder hacer eso. O sea, que es imposible, ¿verdad?, que esta máquina funcione con una energía de entrada igual a 0, ¿verdad? Eso no puede ser. El enunciado establece simplemente que un refrigerador no puede operar a menos que su compresor sea propulsado mediante una fuente de energía externa, como un motor eléctrico. A la fecha no se ha realizado ningún experimento que contradiga la segunda ley, y esto se debe tomar como una prueba suficiente de su validez. Entonces, es imposible, ¿verdad?, que en una máquina como esta, ¿verdad?, no se necesite una energía para que ese calor pueda ser llevado al ambiente, extraído de un lugar y llevado al ambiente. Eso es lo que nos dice el enunciado de Clausius de la segunda ley de termodinámica. Bien, volviendo a nuestro ejemplo, ¿verdad? Acá yo tengo el trabajo suministrado de una bomba de calor. Se usa para extraer energía del exterior frío y llevarlo al interior caliente. Esto es lo que nosotros llamamos calefacción. Generalmente lo que hacemos es que extraemos calor de la casa y lo mandamos hacia el ambiente. Pero en una bomba de calor lo que hacemos es que extraemos calor del ambiente y lo introducimos a la casa para calentarlo. La mayor parte de las bombas de calor se operan en la actualidad, tienen un COP promedio para las estaciones del año entre 2 y 3. Generalmente nosotros no utilizamos esta máquina en Panamá por nuestras condiciones térmicas. Estas máquinas son utilizadas generalmente en lugares donde la temperatura, pues, del exterior son extremadamente bajas, ¿verdad? Por eso es que nosotros, pues, no le vamos a poner mucha atención a esto, porque las aplicaciones en Panamá no son muy comunes, ¿verdad? Generalmente nosotros lo que hacemos es que utilizamos
los refrigeradores, ¿verdad? Los refrigeradores o los aires acondicionados, que es debido pues al ambiente que nosotros tenemos aquí en Panamá. Pero las bombas de calor de fuentes de aire no son apropiadas para climas fríos porque su eficiencia disminuye en forma considerable cuando la temperatura está por debajo del punto de congelación. Eso se refiere a que en este caso, por ejemplo, una bomba de calor como esta, no se utiliza, no se saca calor del ambiente, ¿verdad? Porque la eficiencia o el COP baja mucho. Entonces, en estos casos, lo que se utilizan son fuentes de calor geotérmica, o sea que se introducen tuberías debajo de la tierra y del subsuelo entonces se extrae calor. Estas bombas requieren tuberías enterradas en una profundidad entre 1 y 2 metros y su instalación es más cara, pero también son más eficientes, hasta el 45% de las bombas de calor que utilizan fuentes de aire. ¿Sí? Los acondicionadores de aire son básicamente refrigerados, cuyo espacio refrigerado es una habitación o un edificio, o en lugar de compartimientos de alimentos. Que esa es la aplicación que nosotros pues generalmente tenemos aquí en Panamá, ¿verdad? Debido a nuestro clima muy caluroso, entonces nosotros utilizamos estos sistemas de refrigeración, ¿no? Donde extraemos calor de los hogares y lo vertimos al ambiente, ¿no? Bien, como dato que ustedes deben conocer como un ingeniero, cuando vayan a comprar un aire acondicionado, siempre fíjense en este número. Pregúntenle siempre al vendedor sobre este número. Este número, ¿verdad?, nos va a indicar a nosotros qué tan eficiente es ese aire acondicionado o ese refrigerador, ¿no? Ese ER no es más que 3.1412 por el COP, ¿verdad? Ese número nos va a decir a nosotros qué tan eficiente debe ser, ¿no? Ese aire acondicionado o ese refrigerador. Eso nos indica a nosotros que entre mayor es este ER, mayor es el aprovechamiento de la energía que en un momento dado nosotros podemos tener de ese dispositivo, ¿no? Bien, ¿preguntas, jóvenes? Los enunciados de Kelvin Planck y Clausius son equivalentes en sus consecuencias y se pueden usar cualquiera como expresión de la segunda ley de termodinámica. Cualquier dispositivo que viole el enunciado de Kelvin Planck también va a violar el de Clausius y viceversa, ¿no? En este caso, tengo una máquina térmica, ¿verdad?, que dice que el calor suministrado es igual al trabajo neto, ¿sí? Significa que esta máquina trabaja al 100%. ¿Eso es posible? Pregunto yo. No, no es posible que trabaje al 100%, profe. Correcto, entonces estamos violando, ¿verdad?, el enunciado de Kelvin Planck. Y al violar el enunciado de Kelvin Planck, entonces, ¿verdad?, el enunciado de Clausius también se viola. Bien. La pregunta que les quería hacer es, ¿esta máquina
¿verdad? Este es, un inventor dijo que esta máquina es de movimiento perpetuo. ¿Es posible que esto se dé? Cualquier dispositivo que viola alguna de las dos leyes se llama máquina de movimiento perpetuo. Un dispositivo que viola la primera ley de termodinámica al crear energía se llama máquina de movimiento perpetuo de primera clase, la que viola la primera ley. Y otra que viola la segunda ley se llama movimiento perpetuo de segunda clase. Esta máquina que está aquí, según el inventor, dice que es de movimiento perpetuo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les podría dar esa máquina? Según el inventor, dice que esta central eléctrica que está aquí, esa central eléctrica que ven ahí, esta central, ¿sí? Esta turbina utiliza vapor, ese vapor, ¿verdad? Va a mover este generador y este generador va a producir energía eléctrica. Pero que él lo que propone es calentar el vapor mediante calentadores de resistencia colocados dentro de la caldera, en lugar de usar la energía que proporciona el combustible fósil. O sea que él va a generar energía y esa energía entonces la va a aprovechar aquí para calentar el agua que viene aquí, ¿verdad? Y no utilizar combustible fósil. ¿Sí? O sea que parte de la electricidad generada en la planta se usará para calentar el vapor en la caldera. También va a mover la bomba, mientras que el resto se le entregará a la red eléctrica. El inventor afirma que una vez encendido el sistema, esta central de energía producirá electricidad de forma indefinida sin requerir ninguna entrada de energía exterior. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible eso? No, ¿Por qué? porque estaría diciendo que le está creando energía. Está creando energía. Ajá, o sea, se supone que la energía se debe conservar, mientras que ahí va a crear va a crear energía y eso chocaría con la primera ley, no la cumpliría. No se cumpliría. O sea que si esa máquina funcionara, nosotros no tuviéramos problemas energéticos en el mundo. Exactamente. Así que eso no existe. Ese inventor está tratando de confundir a la gente. Bien, jóvenes. Entonces, esto que la máquina de movimiento perpetuo que viola la segunda ley de termodinámica sería esta que está aquí.
¿no? Supuestamente, si yo elimino el condensador, ¿verdad? Toda la energía que viene aquí va a salir, ¿verdad? En trabajo neto. Y eso va a violar el enunciado de Kelvin Planck, porque no existe, ¿verdad?, una máquina que pueda funcionar con una eficiencia del el 100%. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes, y en la próxima semana terminamos con este capítulo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, nos vemos la próxima clase. Recuerden que el examen entonces es el miércoles, ¿verdad? La misma metodología que hicimos en la vez pasada. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, por ahora tengo todo claro en el tema de hoy. No tengo preguntas. ¿Cómo no? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, pues. Bueno. Gracias, profesor. Buenas tardes.